Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, según en el lugar del mundo que se encuentren. Un domingo más, estamos aquí en Oasis de Escritores. Bienvenidos a todos. Este día tenemos un invitado especial. Realmente para mí es un honor tener a esta persona porque es, aparte de ser un escritor bestseller a nivel mundial en Amazon, primero en sus categorías, y de ser una excelente persona, es un líder nato, un líder yo creo que de nacimiento, porque él ya nos contará sus actividades, cómo empezó, y básicamente su libro, Derecho Mayor, nos habla de justamente los derechos de los indígenas en Colombia, sus derechos, sus costumbres, sus religiones, bueno, todo su idiosincrasia. Él ya nos hablará de todo esto, ¿no? Eh, por lo que él viene luchando desde pequeño, desde pequeño. Él nace, José Ignacio Erazo, nace en Ospina, Nariño, Colombia, en 1981. Llega a Mayama, Nariño, Colombia, a la edad de 2 años, donde hace toda su vida y empieza el proceso de liderazgo, siendo líder juvenil, líder indígena, autoridad indígena del Cabildo Indígena de Mayama, secretario ejecutivo de la Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos y egresado de la Escuela de Derecho Propio Laureano Inampues. Hoy en día él está felizmente casado con su esposa y sus 2 hijos. Está titulado como psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Es psicopedagogo e hipnoterapeuta, con su propósito en la vida, que es de transformar, cambiar y salvar vidas. Me parece algo excepcional, algo maravilloso, y que tanta falta nos hace en estos tiempos que estamos viviendo, una persona como José Ignacio que tenga digamos, este propósito, ¿no?, en su vida. Así que te damos la bienvenida, José Ignacio. Buenas tardes, tienes la palabra. Muy buenas tardes, Fabián. Muy buenas tardes para todos, con las bendiciones de la Fuente Creadora para todos. Gracias por la invitación. Muy atento, gracias por esa descripción y atento a compartir una parte de mi vida, de mi esencia, de ese don de servicio. Así que gracias y pues lo que tú digas, aquí estamos para el desarrollo de esta linda jornada, de esta linda actividad con toda esta familia bestseller. Pues, bueno, pues tengo varias preguntas para hacerte, pero fundamentalmente ya sabes que todos te apreciamos muchísimo, te queremos mucho, sabemos que lideras con un cariño especial a todos los escritores bestseller que conformamos este gran grupo de ciento y pico de personas. Quería agradecerte primeramente, ¿no? Y a continuación quiero hacerte la primera pregunta, que es, ¿qué te incentivó a escribir un libro? ¿Cómo nació esa idea? Bueno, lo que pasa es que, así como tú describías al principio, ya llevo un proceso largo de 12 años investigando la cultura, conociéndola desde mi resguardo, desde mi territorio y en otras partes. Entonces después dije, todo esto tiene que a través de una forma pedagógica escribirse y enseñarse. Y tenía esa idea de escribir un libro y dejarlo en mi pueblo, dejarlo con mi gente, que conozcan, que les sirva de un material de consulta. Y obviamente el objetivo buscado es dar a conocer la identidad cultural del pueblo de los Pastos. Pero eso como para a nivel interno, pero a nivel mundial, la idea, el objetivo que busca es que tú te encuentres contigo mismo, que te digas, bueno, ¿quién soy en esta vida? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuáles son mis orígenes? Realmente, a veces hasta uno en la misma creencia religiosa, en la misma creencia espiritual, uno tiene que tocarse una vez en la vida y decir, bueno, en el camino que estoy, realmente es la verdad, es lo que es. Entonces, obviamente, cuando tú te preguntas de dónde vienes, quién eres, y eso te da la ruta para decir, bueno, ahora sí, ¿para dónde voy? Porque a veces, listo,
Antes de entrar yo al proceso indígena, hasta haberme graduado del colegio y muchos años, yo no había tocado para nada lo que era mi esencia, no había conocido del resguardo indígena, estaba en el resguardo de nombre, pero no me había adentrado a ver realmente qué era eso. Cuando me puse a investigar, realmente me di cuenta, y ahí es algo que se llama autodeterminación. Tú encuentras tus raíces, tus orígenes y te enamoras de ello, porque de lo contrario, a veces tú vives en una mentira de lo que te han hecho creer otras personas. Muchos terminamos diciendo, no, es que yo soy blanco, es que yo soy ojiclaro, es que yo soy la piel clara, y miramos a los demás como cuando en Colombia el decir indio, por ejemplo, acá nosotros las poblaciones indígenas nos dicen indio, al decir indio era como el tonto, el feo, el pulloso, etcétera, etcétera. Entonces muchos hermanos les da pena el que nos digan indios. Cuando yo ya conocí eso, que a mí me digan indio, pues realmente le digo muchísimas gracias, es mi esencia. No me avergüenzo de lo que soy. De pronto muchos que se les diga, se avergüenza, les da pena. Entonces ese es el objetivo mayor de decir, mire, conoce estas letras, encuéntrate contigo mismo y vas a encontrar que somos originarios, por ejemplo, todos los que somos de América, este continente antes llamado Aviala, o desde la creencia azteca el Tihuantinsuyo, que es el continente de la vida, eh, pues defendemos eso. Yo siempre he defendido, y si por mí estuviera, si yo fuera el mandatario de todo América hoy en día, le cambiara nuevamente ese nombre de América a, a la Via Yala, que significa el continente de la vida. Y si tú miras de la Patagonia hasta Alaska, realmente es vida pura lo que hay en esto. Entonces, ¿cómo no inspirarse en todo eso? Y obviamente cuando entré a este proceso conocí lo que realmente los mayores y los ancestros nos dejan legado, y ese legado hay que respetarlo hasta el último de nuestros días. Muy bien, muy bien. O sea que qué importante, ¿no? Qué importante saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, quiénes somos realmente. Tan difícil a veces, ¿no? Que hay que hacer una introspección y mirar hacia adentro. Y como dices tú, no avergonzarse de lo que somos, porque al final somos lo que somos y tenemos que estar orgullosos de ello, porque la vida nos ha puesto aquí y es nuestro propósito, nuestro fin y nuestra vida, ¿no? Y vivir nuestra vida y no vivir la vida de los demás, creo. No vivir tanto en el que dirán, aceptar las críticas como lo que son, y todo eso lo comparto totalmente contigo. Tú eres psicólogo y conoces muy bien lo que es el comportamiento de las personas en general, entonces yo no lo he estudiado, pero gracias a Dios y a todo lo que he leído y todo lo que voy aprendiendo de cada uno, he comprendido esto, ¿no? Que de todos podemos aprender y todos pueden aprender de nosotros, y el objetivo y el propósito es aprender y enseñar, no hay más. Entonces yo la verdad es que veo que tú has encontrado tu verdadero propósito y te veo como un ejemplo para todos los que estamos aquí y para todos los que vayan a escuchar esta entrevista, porque realmente es muy enriquecedora. Voy a hacerte la segunda pregunta y quiero preguntarte que tú en tu libro mencionas al guardián ancestral. ¿Quién es ese guardián ancestral? Bueno, muy bien. Realmente ese es un nombre que yo me le he dado, y hasta está en Twitter, yo me identifico como guardián ancestral. Si podemos observar acá en la portada, aquí están estos miquitos, los monos, y esos son los guardianes del territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me he puesto ese calificativo a mi persona, José Ignacio Erazo, como el guardián ancestral. ¿El guardián de qué? De que tiene que transmitir este conocimiento y que tiene que defenderlo. Defenderlo hasta con su propia vida, porque es que no lo podemos variar. Si en el libro tú te adentras y dices, no, es que el derecho mayor es la compilación de tus leyes, es tu sangre, es tu origen, es tu esencia, el guardián se va a encargar de defenderlo y de hacerlo conocer. Entonces, por eso me he dado ese apelativo, eh, para poder, como el personaje, es que el libro iba orientado más como una historia, y el guardián era el que iba a hacer todas estas vivencias. Pero después, cuando el libro lo vuelvo de carácter investigativo, porque después de 12 años de investigación propia, pero además de plasmarlo, dije, yo ya sé lo que voy a plasmar, pero no quiero que solo mis ideas queden allí, sino que pasé una encuesta, una investigación a muchos líderes indígenas de mi pueblo para que me contestaran sobre esos 33 aspectos. Después de esos 33, yo compilé la información y
plasmé lo que era lo más conveniente y lo que más se asemeja a lo que los ancestros quieren dejar como mandato a su gente y al mundo entero. Muy bien, muy bien. Te veo como un portador de todo lo que son las costumbres y todo lo que es tu cultura y la verdad es que es maravilloso, maravilloso. Es como si fueras el guardián de la conciencia, ¿no? Como para que la gente tome conciencia de que es lo realmente puro y verdadero, ¿no? Me parece alucinante, me encanta, me encanta. Voy a hacerte otra pregunta. Tú dices que tu libro está basado en la sabiduría andina. Háblanos un poco de la sabiduría andina. Listo. Por eso de la sabiduría andina, Gloria del Carmen, estás en No sé, cámara. no sé yo cómo hacer para, sinceramente, ahora sí, ahora sí. Listo. Mm. Bueno, la sabiduría andina, ¿por qué? Porque yo te digo que yo hago un estudio, no solo plasmé lo que yo pensaba, sino que la sabiduría andina está porque yo me baso en la experiencia de otros y de otras personas que son los sabios del territorio. Gente que ya tiene proceso, recorrido indígena, a lo que nosotros lo llamamos, aquí dice derecho mayor, pero mayor es porque viene el conocimiento de los mayores, los Ajá, sabedores, muchos les decimos nuestros viejos, ¿no? ajá, Nuestros abuelos, pero para nosotros es nuestros mayores, porque una cosa es decir abuelo, viejo, y otra, o sea, el mayor, el abuelo y el viejo se distinguen. El mayor se lo conoce es por la sabiduría que tiene. El viejo, porque realmente ha sido desordenado, tiene sus lados de corrupción, es como fuese un niño. Entonces, el mayor, sabiduría, ejemplo, el guía. Y el viejo es ese que está desordenado, que a pesar de que ya tiene 80 años, sigue siendo un desorden completo. Entonces, es muy diferente ujú, ya ese abuelo. Entonces, por eso, la sabiduría andina está inspirada en esos mayores, en los que traen el conocimiento de generación en generación y a través del fogón y a través de la oralidad. Todo ha sido oral en nuestros pueblos indígenas, todo ha sido transmitido voz a voz. Hoy en día, con este libro, ¿qué es lo que salimos de acá del fogón, salimos de la tulpa, salimos del territorio y estamos en Amazon y estamos en el mundo entero? Entonces, esa sabiduría de toda esta gente es la que se está dando a conocer a través de la pluma y del pensamiento recopilado de este guardián ancestral. sí, sí. Y gracias a la magia de Internet, eh, podemos expresar al mundo entero, todo lo que queremos expresar, ¿no? Gracias a esta maravillosa tecnología que nos permite eh, difundir a nivel mundial sin necesidad de estar presentes. Eso para mí es muy grande, es muy grande. Y lo agradezco mucho, de verdad. Bueno, pues al ser un líder indígena en tu país, nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de tus actividades como líder que eres. Listo, yo quisiera hacerles un preámbulo antes de comentarles Sí, para que sí. ustedes conozcan. En Colombia somos más de 104 pueblos indígenas. Ujú. Yo pertenezco a uno de ellos, que es el pueblo de los Pastos. Nosotros cuando pues llegó la conquista teníamos la lengua propia que se llamaba el lucano. Entonces la conquista nos dice, esa es la lengua del diablo, esa es la lengua del demonio. Todo el que la hable morirá y tendrá que desaparecer. Eso Se ha quedado congelado, ¿no? Se ha ido la conexión. no queda
vestigios, nuestra historia está guardada. Debemos recopilarla y los líderes merecemos tenerla presente y reforzar todo ese conocimiento ancestral. Y con este libro escribiríamos no solo este, sino 33 tomos súper grandes de toda nuestra historia para que el mundo conozca bien nuestro proceso. Sí, sí. Ya una vez conocido todo eso, en Nariño, donde yo estoy, es un departamento, hay 7 pueblos indígenas y en ese es donde yo pude ser gobernador. Entonces, ¿cómo empezó todo este proceso? Cuando estuve en el colegio, y así me gusta comentarlo como anécdota, como todo hombre, pues se es enamorado. Entonces yo empecé a decirles a las chicas, tú me gustas, pero yo no, hoy en día soy muy elocuente, hablo mucho, pero en ese entonces hablaba muy poco, no tenía la forma de llegar y entonces empecé como a las chicas, bueno, tú me gustas, ¿quieres ser mi novia? Pues no, ¿qué te pase? Rechazado, súper rechazado. Entonces dije, bueno, si las mujeres no me hacen caso, ¿qué me queda? Irme de sacerdote y dedicarme a ser el número 1 en el colegio. Entonces me dediqué, dije, no, pues ya no hacen caso, mejor no me distraen, entonces nos hemos dedicado a ser el número 1 y realmente decía, bueno, si había deporte, tenía que llevarme el primer puesto, la medalla del deporte, la medalla del cooperativismo y todo eso que cuando había las reuniones, a mí, todos la miraban a mi mamá porque José Erazo, y mi mamá tenía que salir a recibir todos los diplomas, entonces, ya empezaba, ¿no? Como esto que pues yo entonces decía, bueno, si hay otro, pues ¿cuál hay otro premio para ganármelo? Entonces a eso me le apunté a la mente, dije, listo, si no es una cosa, va a ser otra. Y al terminar el bachillerato, pues me llevé la excelencia y al mejor bachiller por toda esa forma integral, porque supe ganarme, siempre he luchado por la defensa tanto de compañeros, pero también por ese respeto y a los docentes. O sea que todos merecemos ese espacio. Sí, sí. Estando en el colegio empezamos con algo, pues realmente como fui rechazado y de pronto yo también entré a algo que es a un grupo de danzas en el colegio y empecé, nunca había bailado porque mi intención era aprender. Y resulta que alguien atrás mío, una chica, y aquí se me burla, ay, más tieso, no sabe bailar. Y eso fue el peor delito porque me retiré allí mismo y nunca más durante mi vida académica, nunca participé en nada. Y no, para que se me burlen, olvídese, para que me digan que no, ya, además de que me dicen no las mujeres y ahora que se me burlen de que no puedo bailar, entonces, mejor dicho, esto no va conmigo, dediquémonos a la academia y a perfilarnos. Quise ser sacerdote, pero después en la vida mi mamá me dijo, sí, te doy la bendición, puedes irte, pero mi maestra de la vida dijo, no, no, ¿qué te pasa? No, 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 de sacerdote. Y eso que ella me había metido en la religión católica. Yo he sido un líder nato también desde el catolicismo. Estuve en Club Defensores del Agua, en la iglesia conformamos el grupo juvenil y allí es donde, después de salir del colegio, empecé a hacer actuación, música, danza y allí nadie se me burló. Hasta me he vestido en el teatro propio, en sainete. Yo he hecho de mujer, he hecho de homosexual. Entonces, así como me miran ese liderazgo recto, pero cuando me miran actuando ustedes se tratan, no, ese es José, han dicho porque totalmente, o sea, muy metido en el papel y diciendo, en ese entonces, cuando yo empecé, estaba en Colombia una novela que era Los Reyes y estaba Laisa. Cuando yo hice mi primer debut, cuando todos, ay, Laisa, Laisa, porque pues Laisa me quedó chiquita en la... Y yo empecé haciendo teatro religioso. Yo he hecho de Jesucristo, me han crucificado ya como 4 veces, pero bien actuado, con sangre, con bajada de la cruz, con azotes, con los látigos con tinta roja para que cuando pegue. O sea, una actuación muy, muy bien trabajada para llevar todo eso. Nos preparamos mucho tiempo para llevarlo en vivo en mi territorio, entonces siempre era José Erazo, hasta que pues me crió barriga, después ya no me contrataron. Entonces, bueno, ese ha sido el liderazgo así como parte de la vida y entonces se empezó a conocer desde la religión, empecé a hacer teatro y eso ha llevado a que gane procesos. Tuve la oportunidad, y esto es muy importante lo que les voy a comentar, tuve la oportunidad, me dieron, el primer trabajo formal fue en un hospital y me dieron el cargo de auxiliar de facturación, facturar los servicios de salud. Y vengo pues obviamente de un hogar humilde, yo me he formado, mi mamá me dio la vida y me dio, digamos, ese amor por la vida y por los seres humanos, nunca infundándome nada en contra de los seres humanos, ni aún de mi padre biológico que pues me dejó fecundando y se fue. Mi mamá, a lo que yo tenía 9 años, ella se casa y allí es donde conozco a mi papá de la vida,
a mi papá realmente que partió hace unos meses, el papá de crianza, el que se convirtió sin darme la vida, él se convirtió en ese papá realmente en el que ya vamos a ver por qué le debo mucho. Entonces, con todo eso, se dio ese proceso de conocer, y en el hospital, con todos los acontecimientos, entonces mucha gente, cuando tú vas a los servicios de salud, vas al médico, es porque tienes una dolencia, tienes un problema de salud, y muchos, cuando canalizan a las personas, no hay turno, ya vino tarde, véngase luego, véngase mañana, véngase dentro de 8 días, de un mes, de 2 meses. Tanto es, ¿y por qué lo digo eso? Porque apenas, ya después de 3 meses de que mi padre falleció, apenas me llamaron ahora en Colombia que ya salieron los resultados de unos exámenes de laboratorio que le tomaron. A veces así es de cruel el sistema de salud, pero a veces es más cruel la gente que atiende. Y yo siempre digo, en mis comunidades, nosotros tenemos IPS indígenas, les digo, mire, usted se debe a la gente, su salario es por la gente, así que no trate mal, hasta para decir no, hay que decirlo con amor. Entonces, ¿cuál fue la forma de ganar? Decirle, no, lo que pasa es que ya no hay turno, el médico me puede hacer el grande favor de atendérmelo. A veces me los atendían y a veces no, vea qué pena, ya pude hablar con el médico, pero resulta que no se lo puede atender porque ya está demasiado, está copado. Mil disculpas, pero ¿sabe qué podemos hacer? Agendarle para otro día. ¿Le gustaría de pronto y yo hago como sea, le busco el puesto? Buscar la solución, más no que cuando tú llegues enfermo te tiren la puerta en la cara y te manden más enfermo, porque a veces mucha gente solo con eso, con esas palabras se van como un poco aliviados de sus dolencias. Entonces eso es aprender a ser líder, ponerse en el puesto del otro, en el dolor del otro. Entonces esa ha sido la forma de ganarse los espacios. Después de ello hice, bueno, antes de ese trabajo yo hice locución radial, por eso esa voz como de locutor, porque yo soy un locutor empírico. Yo empecé escuchando a locutores y me pareció. Entonces una vez un chico que tiene la voz delgada hacía vallenato, entonces decía, bueno, y ahora sí con ustedes el Fille, Miguel Ángel con lo mejor del vallenato de Colombia. Y así empecé a imitar y cuando después ya empecé a hacer mis procesos, también programas de humor, y así a través de la radio se fue ganando los espacios, después llegó al cabildo a conocer la esencia. Entonces, primero fui regidor. Regidor es alguien que está ayudando al gobernador. ¿Qué es lo que hice? Entonces, las libretas militares, cuando toca la exoneración, irles a dejar, prestar servicios, favores, mandados. Y todo ese proceso fue que un día la comunidad dijo, queremos que José Erazo sea nuestro gobernador, sea nuestro líder del resguardo. Me lo gané a pulso con toda esta siembra. Entonces, hasta mis opositores políticos, digamos así, no tenían que decir, obviamente, yo estoy en desacuerdo por esto y esto y esto. Pero si a ti, José Erazo, te dan el puesto de ser autoridad, de ser líder, y si estás en contra de que hay corrupción, de que hay esto y esto y este otro, no puede ser que cuando a ti te den el papel, tú llegues a hacer lo mismo. Porque muchos criticamos que no, que el gobierno, que esto, pero cuando nos ponen allí, nos untamos de lo mismo. Y ahí es el libro lo que llama la atención cuando dice el primer capítulo, los principios. Los principios te hablan es decir, que tienes que ser correcto, que naciste puro y tienes que tratar de ser lo más puro posible. Por eso aquí, esta imagen es de José Erazo y cuando llegamos, cuando yo les explico todo este proceso, esta patita de acá es mi sueño. ¿Cuál es mi sueño de José Ignacio? Llegar a ser taita. Muchos cuando yo voy a dar orientación, formación a los colegios, sus proyectos de vida, dicen, no, yo quiero ser médico, quiero ser abogado. Sí, digamos, bueno, una parte de mis procesos es ser psicólogo, ser hipnoterapeuta, psicopedagogo, crear pedagogías propias para llegar de mejor manera y enseñarles a los chicos, a los adultos, no ponérselas difíciles, sino que ponerles las cosas fáciles, porque el conocimiento es hermoso. Todo tendría que ser fabuloso, no odiar una materia. Entonces, todo esto ha llevado a ese proceso de liderazgo y aquí estamos entregando el resultado, el primer resultado que es este libro de ese liderazgo visto desde el proceso indígena, pero también queremos con este liderazgo llegar a servir el propósito, como decía, transformar, cambiar y salvar vidas a través del servicio. Y ese servicio fue una herencia que me lo dejó mi papá, que en paz descanse. Entonces, hasta allí, pues corto para no alargar más la respuesta. Maravilloso, maravilloso. La verdad que nos has dado una gran lección.
Yo he leído tu libro y he visto que tiene mucho contenido, eh, más que nada porque claro, la cultura andina, ¿no? Em, está conectada con la naturaleza, ¿no? Un poco, explícame un poco eso, cómo es la filosofía, ¿no? Indígena, que a la vez está conectada con la naturaleza, como que coge cosas de la naturaleza para aprender y para educar y tiene que ver con los principios y todo eso, ¿verdad? Algo así. Sí, perfecto. Yo cuando empezábamos este conocimiento de ser autores, escritores y convertirnos en bestseller, en una oportunidad les decía, mira, aplaudamos así, y les compartía. Y eso va a responder tu pregunta, porque esta forma significa estar en conexión con el universo, con el ser humano y con la madre tierra. Cuando preguntas de la naturaleza, nosotros, o sea, decimos, venimos del territorio, venimos de esa madre naturaleza. Y para que ustedes, para poder más, las personas, los que están presentes y los que han visto Avatar, una película, Avatar, miran que los seres se conectan a través de su cola, se conectan con las plantas, con los demás animales. Y eso es desde la cosmovisión indígena, eso es, todos somos conexión, todos somos creación. Nos podemos conectar con las piedras, nos podemos conectar con los animales, nos podemos conectar con las plantas y todo es vida, todos somos uno. Por eso para nosotros, desde el pensamiento indígena, no hay delitos, no hay delincuencia. ¿Por qué? Porque nosotros dice que en el territorio tiene que haber equilibrio y armonía. Cuando alguien ha infringido, ha roto el equilibrio, hay que armonizarlo para que todo esté fluyendo, todo fluye. Y por eso aquí está la espiral, porque esto es principio sin fin. Empieza aquí, aparentemente termina aquí y es cíclico, regresa y nunca termina. Sí. Entonces, esa es nuestra esencia de decir que esa conexión, estamos conectados con todos, todos somos uno y realmente es inaudito el comportamiento del ser humano hoy en día, en la actualidad, de que quiera el uno acabarse contra otro, de ser lobo contra su otro hermano, Sí, ser el que compite, ser el que lo quiere acabar, ¿no? Porque es que, mire, desde la convicción todos somos parte de esta creación y sí. tenemos que vivir en armonía y en equilibrio. Suficiente con eso, lo demás no existe. Muy bien, pues nos quedan 7 minutos de entrevista y vamos a dar paso, si te parece, a compañeros. Vayan levantando la mano. Vamos a empezar con Dora Olavarría, Dora Lema Olavarría, que está en Miami, y luego seguimos con Mayra, y luego con Merche. Adelante, Dora. Activa el micrófono. Gracias, gracias, ya lo activé. Ujú. Sí, bienvenido, José Ignacio, felicitaciones por tu libro. Acá lo tengo, ¿se ve? Acá lo tengo muy lindo, muy hermoso, Muchísimas gracias. ¿no? El bestseller, felicitaciones. Y entiendo que el propósito, pues, es mantener esta comunidad, mejorar, ¿no? El nivel de vida de esa comunidad, el desarrollo de la región, ¿no? Y mi primera pregunta sería, ¿existen algunas cooperaciones así reconocidas a nivel económico o sociales que puedan ayudar, ¿no? A los integrantes de esta comunidad, de esta región? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros estamos conformados en las comunidades indígenas, hay algo que se llama la Corporación del Cabildo. Y el gobernador, en este caso, lo elige la comunidad y ese representante es un juez natural legalmente reconocido para que haga la gestión en su comunidad, en su municipio, en su departamento, en su nación y a nivel internacional. Cuando yo entré en este proceso, cuando fui regidor, por ejemplo, la USAI a nivel internacional nos trajo un proyecto de construir unos trapiches comunitarios, porque en mi tierra se da la caña de azúcar para hacer el dulce, para hacer la panela como nosotros le conocemos. En otros lados sacan la azúcar refinada, pero acá nosotros sacamos panela que es algo más orgánico. Entonces, gracias a esas gestiones, nosotros pudimos construir la Casa del Cabildo. Gracias a las gestiones del gobierno tenemos fincas. Gracias a eso tenemos malocas, casas culturales. Por ejemplo, gracias al gobierno, mire, esta dotación que tengo aquí es un proyecto de un homenaje que nos hicieron a todos los exgobernadores. Nos entregaron la ruana, nos entregaron el bolso y nos entregaron una placa. Entonces,
Todas esas gestiones hacen que las comunidades se desarrollen. Entonces depende de la autoridad presente la gestión que haga para que recibamos ayuda. Y obviamente siempre vamos a tocar puertas porque en Colombia tenemos algo que se llama transferencias y con las transferencias nosotros cofinanciamos para que los dineros que vienen de Colombia o de afuera podamos hacer uno solo y que la obra se vuelva grande. Nosotros, peruanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, compartimos la cordillera de los Andes, ¿no? Y mucho de la cultura que estás hablando, ¿no? Esa integración, la parte cultural, la parte étnica, la parte lingüística, lo natural, ¿no? De nuestras cordilleras, todo eso. Y también tenemos metas y objetivos comunes entre estas naciones que conforman la comunidad andina internacional. ¿Cuál crees tú, por otro lado, ¿no? O dando el seguimiento de acuerdo a tu libro, ¿cuál crees tú que es el principal mandato de los 33 que tiene la sabiduría andina, ¿no? Que nos habla, sino nos enriquece también, y que pueda ayudar a estas regiones o puedan ser modelo para nuestras propias naciones? Bueno, un mandato fuerte, fuerte que tú lo encuentras allí en el capítulo número 1, en los principios, es la ley natural. La ley natural es realmente la que nos cobija, para otros lo tratarán como el yin y el yang, otros hablarán del karma, pero la ley natural para nosotros se dice, lo que siembras, recoges. Simplemente lo que siembras, recoges. Entonces, conforme tú te desarrolles en tu comunidad indígena, si eres un buen líder, si luchas por esos propósitos comunitarios, pues vas a recibir recompensas y realmente te convertirás en un espíritu mayor, en un taita y en un sabedor. Y esa ley natural, si la ampliamos al mundo, pues realmente hasta bíblicamente hay un espacio donde te dice, pues obviamente que conforme tus obras te reconocerán. Obviamente esa ley natural es la que dice que tú estás conectado con ese territorio y lo que hagas con el territorio, con toda esa creación, en bien, pues recibirás bien, pero si actúas en mal, realmente es de esa forma también te tratará la ley natural. Entonces De la la ley misma natural no forma. se queda con nada. Ahora, tú hablas de transferencia de conocimiento, ¿no? A través de esos mandatos. Y ahí unes la parte, ¿no? De los lugares, ¿no? Como por ejemplo, he anotado acá la piedra de de la cuadratura, la piedra del mapa, la laguna verde, con ciertos signos, ¿no? Que debe tener, o ciertas habilidades que puedan conseguir los líderes o las personas de la comunidad, como por ejemplo liderazgo, autonomía, no sé, o economía, honestidad. Eh, ¿Cómo se da esa transferencia de conocimiento en esta comunidad indígena, ¿no? Para que llegue a los pueblos originarios de todo el mundo, porque tú lo confieres así, es como un ver en el futuro, un ver, ¿no? Hacia adelante. Sí, o sea, como te decía, al principio en nuestros territorios para el mundo conocen, hagamos una asamblea, hagamos una reunión. Nosotros le llamamos mingas de conocimiento y mingas de pensamiento. ¿Por qué mingas de pensamiento? Porque nos reunimos muchas cabezas a pensar, a dialogar, a la lluvia de ideas y aportar para construir una sola cosa, para eso llevarla al mundo entero. Y las mingas de conocimiento, digamos, yo ya puedo ir como sabedor, como psicólogo, pero ya con un conocimiento especializado. Esa es una minga de conocimiento porque ya soy especializado en un tema. Realmente con eso, nosotros al tener esas mingas internamente en nuestros resguardos, después de ello, las sacamos a la comunidad, pero también si se trata de proyectos, digamos, en Colombia tenemos hoy lo que es el COMPES agropecuario y a través del COMPES, a través de esas mingas de pensamiento que se dieron antes, en el COMPES le decimos al gobierno, mire, nosotros nos hace falta en cultura esto, en educación esto, esto y esto y esto, y si usted puede, y si no lo gestionamos a nivel internacional en conjunto. Entonces, mire, las mingas de pensamiento son el resultado de la transferencia de conocimiento para poder hacer gestión. Gracias, José Ignacio. Yo creo que el tiempo es corto. Le dejo Muy la palabra a Fabián. Muchas gracias, Gracias, felicitaciones. Dora. Gracias. Vamos a dar Gracias a ti. paso a Mayra desde Panamá. Adelante, Mayra, activa tu micrófono. Muy buenas tardes.
Felicitaciones, José Ignacio. Un placer compartir y aprender de ti. Gracias. Es un gran placer. Eres un hombre multifacético por toda la historia que nos has narrado. Y sobre todo, resaltas en tu persona ese conocimiento que tienes desde muy chico y que has ido cultivando en tu crecimiento. Y sobre todo, es admirable cómo ese conocimiento lo estás dando a otros. O sea, no es solamente quedarse con lo que tú sabes, sino poderlo transmitir a tus seres que están cerca de ti o lejos de ti. Ahora, con los medios de comunicación, pues estamos en diferentes países y quizás llegas, como de hecho lo estás llegando, a otros continentes. Entonces, es maravilloso cómo tus saberes se van difundiendo en todos estos medios de comunicación modernos. Hay una pregunta. Gracias. Cuando tú hablas de la autodeterminación, tú cuando conoces tu autodeterminación, ¿es a partir de los conocimientos que tú vas adquiriendo de la vida de los indígenas? ¿O cuándo es que tú eres consciente que vas adquiriendo esa? Bien, Mayra, frente a tu pregunta en el tema de autodeterminación, pues la misma palabra lo dice, autodeterminarse es uno mismo tomar conciencia de lo que uno es. Obviamente se inspira, en mi caso, para autodeterminarme fue mirar que las demás personas, que muchos tenían un proceso, que tenían el conocimiento ancestral, entonces dije, no, esto es lo mío. Entonces tomé la autodeterminación de decir, sí, yo soy indígena, me voy a meter en este proceso, voy a conocerlo, voy a vivirlo y realmente voy a morir con él. Entonces autodeterminarse es decir, o yo me considero mestizo, me considero blanco, o me considero que soy de natural, originario, soy indígena, y entonces me autodeterminé diciendo, esta es mi esencia y esta la voy a defender en cualquier plano, ya sea en el plano académico, en el plano de la comunidad, en cualquier parte. Y como siempre, en el caso mío, yo lo he hecho es donde voy, sea la universidad, todo es primero dando a conocer mi cultura y después ya traigo el conocimiento que me da la academia, el apropiado, y lo pongo en un plano intercultural y pues terminamos conociendo todos ellos. Entonces, esa autodeterminación es autorreconocerme y decir, yo soy José Ignacio Erazo, soy indígena, corre por mi sangre, corre por mi cuerpo sangre indígena, sangre originaria, y esto es lo que quiero ser de aquí en adelante para toda mi vida. Qué lindo. Perfecto. Y la otra pregunta que tú tocaste sobre los mayores, queda muy claro que los mayores es el concepto formal de la persona íntegra que llega a una edad de 60, 70 años y puede ser un líder comunitario o de su comunidad, ¿no? Y que los viejos obviamente son aquellos que vivieron desordenadamente y no tuvieron una misión ni una visión de su vida. Y el término ancestro, quería saber si es sinónimo de los mayores. Sí, en cierta forma, sí. En los diferentes pueblos tenemos diferentes conceptos, digámoslo así. Acá, ¿y por qué se diferencian? Los pueblos originarios, ¿por qué se diferencian a los pueblos ancestrales? Antes de darte la respuesta completa. Originarios somos todos. Así no seamos indígenas, somos originarios. Digamos, ahorita miro a Carmencita en Chile, ella es originaria de Chile y no necesariamente tiene que estar en una comunidad indígena, es originaria de Chile. Digamos, tú eres originaria de Panamá, originaria de Perú, yo soy originario de Colombia. Y los pueblos ancestrales es porque realmente tienen la creencia en esos ancestros que no solo fueron las personas, sino que los ancestros también pueden ser los mismos astros, el mismo sol, la misma luna, son sus ancestros, son sus creadores. Entonces, en cierta forma, los mayores vienen siendo en sí los ancestros en conocimiento, pero ya esos ancestros en sí empiezan, nosotros le llamamos espíritus mayores, son los que están como guías desde el universo. Puede ser la luna, el sol, y quienes hayan partido ya vienen siendo los ancestros.
Y esos mayores pues también se convertirán en espíritus mayores, ya cuando dejen ese cuerpo físico y ya nos guíen desde la parte de arriba, desde el cosmos, para muchos desde el cielo, digámoslo así. Pero sí apuntan que esos mayores son nuestros ancestros, los que nos han dejado todo este legado cultural. O sea que los ancestros pueden ser nuestro cosmos, como también las personas que en aquel tiempo, antes de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, también tuvieron esa potestad de ser nuestros ancestros como guías de nuestras familias. Los que tuvieron ese papel profundo, ¿no? Porque pues igual muchos pasamos en la vida, pero no dejamos ese legado. Entonces, digamos, ellos no entrarían a ser parte de esos mayores, sino que pues son parte de esos abuelos, de esos viejos, digámoslo así, entre comillas, pero los mayores ya son los que alcanzaron un nivel de sabiduría y ellos los que nos transmitieron plenamente el conocimiento, y por eso ya decimos espíritus mayores. Porque si yo soy de una comunidad indígena, paso mi vida, la paso, simplemente voy, participo, pero no dejo ningún recuerdo, ningún legado, pues seré alguien más. Entonces, por eso ya no sería un ancestro. Entonces, al apuntar al ser taita, decir, no, pues cuando a futuro, después de unos 200 años, recuerden, hubo un ancestro, nuestro ancestro del Gran Mayama nos dejó este legado. Entonces, allí tendría ese papel. Del contrario, pues pasaría nomás a ser una persona más en esta existencia. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mayra, desde Panamá. Bueno, vamos a darle paso a Merche de España y que se prepare Carmen, ¿ok? Buenas noches a todos. Estoy con una voz un poco rara, ya lo notáis. Me alegro mucho de haberme podido conectar, aunque estoy conectada a través del teléfono y voy teniendo algunos problemillas. Pero bueno, parece que ya puedo felicitar, por supuesto, a Fabián porque te ha traído José Erazo, y a José Erazo porque has aparecido en mi vida y en la vida de todos nosotros, pues de una forma auténtica y de una forma pues maravillosa. No sé, me quedo un poco sin palabras para decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos y muchas gracias al resto de los que estáis aquí, porque creo que el sabernos hacer eco de tus palabras también las potencia, también te ayudamos un poco a que tú nos puedas transmitir toda esa sabiduría que ha sido. Estoy segura que tú vas a ser un ancestro para el futuro, según he entendido la palabra ancestro. Has dicho antes una palabra, una pregunta, o sea, una palabra que no he entendido bien. Algo de Laisa, ¿qué es? Como, no. Es un personaje ficticio de la televisión colombiana. Vale. Era un personaje, entonces, sino que claro, ese personaje hace parte de la población LGTBI, y obviamente pues ella es un hombre que ya se ha convertido en una mujer, y entonces pues tiene todos sus comportamientos. Entonces yo imitaba como, no a ella, sino a un personaje en ese escenario, y por eso me decían, la superaste a Laisa. Es por eso. Bueno, entiendo. La verdad es que el libro me parece que has tenido, no sé, una inspiración que no sé de dónde te habrá venido, pero es fantástica, porque creo que la verdad, ya cada vez que te he escuchado, recuerdo haberte escuchado desde Canarias hace unos, no sé, 2 o 3 meses. Canarias, estaba yo en Canarias. Y a ti te hicieron una entrevista de casi 1 hora a la que yo me conecté un poco por conocerte y por conocer más de cerca el libro. Y prácticamente toda la hora te estuvieron hablando, te preguntando, no tanto por el libro, como por este momento, digamos, político, o por tu experiencia como gobernante. Y entonces ya me resultó muy atractiva tu forma de expresar ese carisma, diría, no sé cómo llamarlo, carisma de los gobernadores y de ti en particular. Entonces me gusta mucho
entender que haya personas que en este mundo ahora que parece que estamos perdiendo tantos valores, que nosotros aquí en la parte de Europa, bueno, y concretamente en España, estamos pasando una época muy difícil. Tenemos unos gobernadores muy de aluvión, gente que no está preparada para lo que está haciendo y que bueno, es como si no sé, se hubieran brotado de la nada, y estamos pasando muchos apuros desde el punto de vista de los liderazgos. Entonces, saber que aunque sea en la otra punta del mundo, aunque digamos, tu trabajo como directo en persona no me llegue a España, pero que me pueda llegar eso que tú estás transmitiendo, realmente me parece extraordinario. Quería decírtelo, no dejes por nada del mundo esto que estás haciendo. Nos hace mucho bien a todos, nos hace mucho bien en todas partes del mundo y necesitamos mucha gente como tú. Sigue, enhorabuena, y me alegro muchísimo de haber tenido la oportunidad de conocerte y espero seguir. Nada más. Muchísimas gracias por tus valiosas palabras. Y sí, te cuento una experiencia. Yo estuve en el campo de la política electoral y realmente antes de entrar a ese campo yo tenía más amigos. Cuando entré allí y salí, quedé con menos amigos porque muchos siempre tenemos un interés y a veces unos tienen intereses muy elevados, y yo, de ser un líder social, siempre he defendido ayudar al más desprotegido, no darle al que más tiene, al que tiene una casa de 2 pisos, hacerle un tercer piso, no es para mí correcto. Eso te deja con menos amigos y eso ha pasado. Entonces, ¿qué dije? Separémonos un poco de lo político electoral y hagamos política de verdad. Y al hacer política de verdad, por eso me fui por el tema, una hora en el tema de escribir un libro, pero también desde el tema educativo, cómo poder ayudarle a la gente a que aprenda de mejor manera, nuevas pedagogías. Y por eso me enamoré de la psicología educativa, es decirte, mira, es que las matemáticas, si así te las has odiado, no te gustan, busquemos la manera de cómo te gusten y cómo te enamores de la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes construir una sociedad y puedes construir en tu pueblo, en tu región, de la mejor manera, sin ser el político líder que está allá en el pedestal. Uno puede hacer grandes cosas, proyectos sociales, proyectos educativos, o lo que decía hasta el día de ayer, con una palabra tuya puedes transformar la vida, y por eso es mi propósito de transformar, cambiar y salvar vidas. Una sola palabra en el momento adecuado le puede salvar la vida a alguien, y ese es el objetivo del estar aquí. Fantástico, fantástico. Gracias, Forma Merche. parte de mi proyecto de vida. Siempre el ser educadora, el formar parte de ese gran mundo que transmite, que aprende a la vez, pero que también transmite. Y creo que es nuestro trabajo en el mundo. Comparto totalmente tus ideas. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Merche. Bueno, antes de dar paso a Carmen, quiero leer el chat que Claudia Guerra nos pone. Sí, hablando de ti, José Ignacio pone: sí, tiene mucho carisma y humildad, ayudando desde el corazón, y todos, hasta a nosotros, en los grupos de bestseller Generación 8. Porque ya, como he dicho anteriormente, José Ignacio es líder de uno de nuestros líderes en el grupo de escritores bestseller, como es de bestseller Generación 8. Y también Mayra nos dice: sin duda, la politiquería se confunde con el clientelismo. Coincido, dice Mayra. Y anteriormente dice: ser consciente de tus raíces. Y ahora que he leído el chat, le vamos a dar paso a Carmen Estuardo, desde Chile. Adelante, Carmen, activa el micrófono. Activa el micrófono. Eso es. Y ahora sí. Voy a bajar la mano. Muy bien. No se nota mucho la mano. Muy aplicada. Espérate, que me ha sido un poquito.
Ya. A ver, primero quiero darte, bueno, las gracias a ti que estés acá. Yo sé que está muy tarde para allá. Hemos tenido alguna dificultad y el horario se te va extendiendo cada vez más a ti, Fabián. No, Sabemos que tranquila, tranquila. es Estoy de complicado vacaciones. por ese Estoy de lado, vacaciones. pero lo hace con cariño y sé que lo hace con mucho amor y muy comprometido, Fabián. Ahora, quiero hablar directamente a ti, José Ignacio Erazo. Tú sabes que yo te he apoyado desde Chile en tu libro. Te encuentro una persona realmente carismática, como lo dicen todos. Me encanta que estén estas tertulias literarias. Quizás son de otros enfoques, de otra forma, donde podemos todos hacer preguntas, podemos decirle lo que pensamos a las personas, de su forma de ser. Hablamos un poquito del libro. La verdad es que es, de todo un poco es una tertulia literaria, pero se aprende mucho. Quiero preguntarte, nosotros acá en Chile tenemos a los mapuches, que han estado en conflicto constantemente, y esto es como en política. Pero yo lo que se está pretendiendo ahora es que lleguen a ser autónomos de alguna forma. Quisiera saber si en el caso de la política, ustedes, tu comunidad indígena y todo, ustedes están formados de otra forma, son autónomos en sí, porque hablaste de que eran muchas indígenas y tú representas a una de esas. Eso es una de las preguntas que quiero hacerte. A ver si me Listo. puedes responder eso. Bueno, con De la autonomía, con eso. respecto a la autonomía. Bueno, con la Constitución de 1991 en Colombia, se establecieron muchos artículos a favor de los pueblos indígenas. Y uno de esos artículos dice que nosotros podemos constituirnos en un ente territorial independiente con recursos y autonomía de manejo, un gobierno propio. Todavía el Congreso de Colombia no ha reconocido, porque eso pues una cosa es plasmado en la Constitución, ahora tiene que volverse un proyecto de ley y sacar un decreto reglamentario para que eso se haga. ¿Cómo hacer? La carta de navegación. Eso todavía no se hace. Pero el artículo 246 de la Constitución de Colombia dice que nosotros podemos construir nuestras propias reglas, nuestros propios mandatos y tener nuestra autonomía para ejercer justicia. Por eso nosotros, en nuestros resguardos, cuando alguien rompe el equilibrio, cuando hay que juzgar, nosotros podemos, como autoridad, yo soy el juez natural. Y como juez natural puedo llevar el debido proceso y sentenciar a una persona que ha roto el equilibrio y darle la armonización o el castigo correspondiente. Y también manejamos los recursos. El gobierno nos hace transferencias especiales y esos recursos nosotros podemos invertirlos en educación, cultura, en lo que más pertinente sea para el desarrollo de la comunidad. Entonces sí tenemos esa autonomía de ese manejo de los recursos. Hoy en día no la tenemos plena porque quien maneja los recursos es el alcalde, el municipio. Todavía no nos los han entregado a nosotros. Pero pues obviamente con la transición de gobierno puede ser que ya le estemos apuntando a que los cabildos, los gobernadores tengan manejo de los recursos y con eso pues digamos vamos a ser un ente independiente, una entidad independiente para poder hacer inversión social, bueno, económica, cultural, todo lo que había dicho anteriormente. José Ignacio, bueno, yo no sé si tú has leído un poco de la historia de los mapuches acá y el proceso que estamos viviendo acá en Chile, que es el rechazo y el apruebo con respecto a la constitución que se está cambiando a través de un estallido social donde llegamos a este acuerdo. Hoy, el 4 de septiembre vamos a tener vamos a tener las votaciones con respecto a eso. Y uno de los artículos que está para poder cambiar es justamente eso, que tenga que tener autonomía los pueblos indígenas, en este caso mapuche, y bueno, los que están en el norte, todos los pueblos en general originarios. Que creo que ustedes nos llevan un poco más adelantado con respecto a eso, por lo que me estoy dando cuenta. Sí. Porque se nota que ahí por lo menos hay el espíritu de acá y le han quitado tierras. Ha sido bien complejo el tema y también de cada cosa que pasa se le echa culpa a los mapuches aquí en la zona sur.
¿Y por qué te lo digo? Porque mi libro también habla de muchos los inmigrantes que llegaron italianos de Europa, llegaron a Chile, bueno, a colonizar, y el pueblo de mi papá estaba en esa trilogía, que era entre los chilenos, la cultura que eran de los indígenas, que eran ya, tenían la Pachamama, la tierra, y tenían su espacio y todo. Y bueno, llegaron también los italianos, formando esta colonia nueva. Y así y le dieron, a los extranjeros le dieron muchas más posibilidades de poder progresar, en cierto modo, y a los indígenas se les fue como acortando su tierra, y bueno, hay todo un tema. En el caso del libro de mi papá, yo lo enfoco más por el lado de lo que él conoció con los colonos italianos y con lo que él aprendió de esa trilogía. No sé qué piensas con respecto a eso, si estás informado con respecto a lo que está pasando en Chile. Y bueno, y esperamos que podamos recuperar nuestra autonomía en los pueblos originarios, que sería lo ideal en la Constitución ahora actual. Sí, la verdad, últimamente yo estoy muy desconectado, pues con todos estos programas académicos que estoy llevando a cabo, he estado desconectado de noticias regionales y noticias internacionales. Entonces tengo desconocimiento de todo el proceso. Lo que sí te digo es que cuando hablamos de derecho maya y ley de origen, todos los pueblos originarios de América fuimos primeros en el tiempo. Al ser primeros en el tiempo, fuimos dueños del territorio, fuimos dueños de la cultura. Nosotros, por eso, en nuestros territorios no hay escritura de tu propiedad privada, hay una escritura colectiva. Todo es de todos. Y eso mapuches, como pastos, como todos los pueblos de este continente, lo teníamos. Lo que pasa que para nosotros, en mi libro vas a encontrar algo que se llama el trueque, o sea, no había esa ambición de riqueza, decía yo te podía intercambiar, digamos, una mazorca de maíz por un lingote de oro y simplemente era ese intercambio, ese poder dar e intercambiar. Hoy en día, si tú dices, no, un lingote de oro versus una mazorca de maíz, pues obviamente es una estafa, pero para los ancestros eso era, no había esa ambición. Entonces, cuando ya se llega a estos procesos de conquista, obviamente nos rompen todo. Y a los pueblos ancestrales nos ahorillan, nos mandan a lo más lejos. Como para nosotros no hay afán de riqueza, entonces nos hacemos a un lado. Pero ahora que nos reivindicamos y decimos, no, devuélvanos lo que es nuestro, nuestra cultura, nuestro territorio, para poder recrear. Entonces, no estamos exigiendo nada, no estamos queriendo invadir nada, simplemente después de tanto atropello que se ha vivido a través del tiempo, es decir, devuélvanos una parte para poder conservar y preservar esa cultura y esas tradiciones. Entonces, espero que salga favorable para el pueblo chileno y que pues la gente en Chile se toque en el corazón y diga, no, pues obviamente la familia mapuche y los pueblos ancestrales de Chile estuvieron primero en el tiempo y hay que reconocerlos, porque sin ellos no habría historia. Realmente no, es que nosotros, es cuando dicen, no, es que fuimos y los descubrimos, los descubrieron. En América no nos descubrieron, ya estábamos. Nuestros ancestros ya estaban, no fueron descubiertos. Entonces, simplemente es reconocerles ese valor, ese peso, como por eso es reconocerle al mayor su sabiduría, es reconocerle, por eso a los pueblos indígenas se dicen los mayores o los papás. Taita es como decir primero en el tiempo, hay que reconocerles ese proceso y pues esperamos a que sea favorable para Chile, que el pueblo mapuche se reivindique y tenga sus procesos independientes. Obviamente, como está en Colombia, sin irse en contra de la Constitución de Chile ni las leyes. Mientras uno no se vaya en contra de la Constitución y las leyes, usted puede hacer justicia, puede invertir sus recursos, puede recrear su cultura y todos felices, porque realmente en este mundo para todos hay. Sí, me parece súper, porque, bueno, yo que he viajado para allá y he vivido la experiencia, allá en las forestales han plantado pinos y han quitado la araucaria, que son de los ancestros, que eran árboles hermosos, preciosos. Entonces,
de repente todas esas cosas que, bueno, la modernidad y los recursos y la economía y no sé. Pero muy rico hablar de este tema contigo, José Ignacio, porque Gracias. todos los países tenemos nuestro pueblo originario y también hemos aprendido de ellos y no pueden desaparecer y también tienen que tener su autonomía. Eso es lo que me parece. Y me encanta con tu experiencia también poder traspasarla a la experiencia de nuestro país. Fue un placer y siempre estoy ahí, tú sabes que soy admirador de tu voz, de voz locutora que tienes. Así que un beso grande y bueno, gracias por la respuesta a mis preguntas y que te sigas con el éxito y no cambies, nunca, no cambies. Un beso Gracias, grande. gracias Carmen por tus palabras. Un beso Bien. gigante para ti, bendiciones. Gracias, Carmen. Adelante, Liliana. Adelante, Liliana, activa tu micrófono. Liliana, no sé si estás ahí. Activa el micrófono. Ahora sí, Ahora sí, hola Liliana. aquí estoy. Adelante. ¿Cómo estás, José Ignacio? Excelentemente bien y mejorando. Así debe ser. Tú sabes que una de las cosas que yo amo de la parte indígena es el contacto con la naturaleza, esa magia de que hablan con las plantas, con el viento, con el mar, ¿no? Y yo pienso que al final del día todos venimos de ahí, porque por más que sea, cuando se creó el mundo, tenemos que haber venido de ahí, de la naturaleza, ¿no? Que ya después hayan avanzado cada civilización, pero entonces yo me pregunto, ¿qué piensa hacer actualmente el pueblo indígena con la naturaleza donde a nivel mundial está tan destruida? ¿Qué traen ustedes? ¿Qué misión? ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos conectar a la juventud ahora con esa naturaleza que le hace tanta falta, ese corazón humano que está tan desprendido, que está ocurriendo tantas cosas como tanta deforestación, tenemos problemas con la capa de ozono? Cuéntame qué nos trae, qué de bueno trae José Ignacio para esta juventud cuando eres un hombre que viene de tus raíces, de la naturaleza, que para mí es lo más importante y además lo dices en tu libro. Sí, muy bien. Aquí cabe resaltar una experiencia. Aquí donde estoy, en Ipiales, el proyecto nacional, el proyecto de la nación es construir una vía de doble calzada, que haya doble carril para transportarse, porque se dice que va a ser el progreso de estas regiones, de estos países. Pero cuando nosotros analizábamos desde los pueblos indígenas, les dijimos, mire, para construir doble calzada tienen que destruir, deforestar, acabar. Aquí en el libro van a encontrar los lugares, hablo de los lugares sagrados. Los lugares sagrados es esa fuente de agua, esa montaña, los árboles, todo para nosotros es sagrado, y fue sagrado porque allí se recrean los ritos, los encuentros, las mingas de pensamiento, las reuniones. Entonces simplemente esta comunidad dijo, no, nosotros nos oponemos a que esto se haga, siempre y cuando, si lo van a hacer, si tú cortas un árbol, entonces ve y siembra dos a cambio. Está bien que haya el progreso. Entonces, ¿qué es lo que le decimos? Mire, si van a hacer esto, pues recompensen a la madre tierra, recompensen de otra forma, pero no acaben por pasar unas tractomulas llenas de mercancía, porque es que fuera, y a la comunidad les decíamos, es que las tractomulas no van a beneficiar a la comunidad, van a beneficiar a los dueños de las tractomulas y a los dueños de lo que traen toda la mercancía. Yo simplemente soy un consumidor más, que obviamente me voy a beneficiar en que me lo van a traer más barato, pero en que yo me vaya a volver multimillonario en mi comunidad, no, es el que va a traer lo que digo, todo ese proceso. Entonces, simplemente le digo, si tú cortas un árbol, ya porque la necesidad lo hace de cortarlo, entonces busca y repara otro lugar para sembrar dos árboles. Entonces, a la juventud, hoy en día, yo celebro, soy muy arraigado al territorio, pero celebro también porque yo me eduqué de forma virtual y soy autodidacta y lo he hecho virtualmente y me he formado en muchos aspectos.
Y le agradezco a estas nuevas tecnologías y le agradezco que nos tienen conectados aquí. Estas nuevas tecnologías y el libro, por ejemplo, el libro digital de cada uno de nosotros, por una parte se dice que a futuro tienden a desaparecer los libros físicos, los libros que hoy en día tenemos el gusto de tenerlos en nuestras manos. Pero entonces para crear un libro, ¿cuántos árboles se necesita talar? Hasta para asear nuestro cuerpo, ¿cuántos árboles necesitamos talar? La reflexión que yo les hago a la juventud es listo, que si hay, es una necesidad prioritaria, pero simplemente cuando yo hablaba de la ley natural, es la ley de la recompensa. Si tú por una necesidad talas una cosa, tienes que acabar con una cosa por sobrevivir, por la necesidad humana, recompensa con otra. Y los pueblos ancestrales les decimos eso. Ah, listo. Nosotros no nos oponemos al desarrollo de un país, de una nación, de una civilización, siempre y cuando si tú vas a hacer algo, recompensa por lo que has dañado, repara de otra forma y repara. Por ejemplo, a nosotros nos han quitado territorio. Entonces, ¿qué les decimos? Si para construir la capital tuvieron que adueñarse de 10 hectáreas, ahora sí reparen con unas 20 hectáreas en la zona rural para sembrar árboles, para conservar vida, porque realmente la naturaleza, como tú estás diciendo, los árboles, la flora, la fauna, es lo que nos da vida. Nosotros como seres humanos estamos dando los pasos para nuestra propia destrucción. Si nosotros no nos concientizamos, si no concientizamos a nuestros hijos, cada árbol que vamos cortando es como irnos arrancando una célula de nuestro cuerpo. Cuando ya no haya árboles, sí, ya no vamos a tener vida, el oxígeno que respiramos, entonces, ¿de dónde va a venir? Simplemente esa reflexión. Yo tengo un hijo de 15 años y cuando yo escuché la palabra a tu hijo, a tus hijos, tienes que dejarle el mundo mejor de como lo encontramos, me lo creí y me lo creo y le estoy optando porque mi hijo tenga una mejor vida, no en darle la riqueza, así que viva súper bien en mansión, sino que viva valorando la vida y la armonía de los seres humanos y toda la creación. Dime, Liliana. Sí, es que fíjate, nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que vivimos aquí en Miami y vivimos rodeados de cemento y una frialdad increíble. Cuando alguien aquí tiene la oportunidad de tener una propiedad donde tiene árboles y tiene plantas, eso aquí es súper valioso. Entonces, a mí me parece, y es más, yo estuve hace como 3 años con un médico en Colombia y el médico en Colombia me decía, la gente necesita meter los pies en la tierra por lo menos una vez a la semana. Si puede todos los días, mejor, porque no tenemos contacto con nuestra naturaleza y nuestra energía, que es la madre tierra. Entonces, por eso te decía, los niños no solamente, ok, mira, vas a plantar un árbol más, pero ese amor real, donde cuidan la planta, donde cuidan el animal, eso hay que inculcárselo más allá de que vayan a reemplazarlo. ¿Me explico? O sea, es que ellos entiendan que sí hay una conexión, porque yo tengo entendido que había una conexión tan grande entre los pueblos indígenas con su naturaleza, que a ellos, y hay algo que te voy a mandar luego, ¿no? De un indio de aquí de los Estados Unidos que dio un mensaje que, bueno, hasta los presidentes temblaron con el mensaje que dio ese señor, pero era porque él oía la tierra, él oía el cielo, él oía el mar. Entonces, el punto que te hago es ese, pues, que todos esos niños que vienen de tu naturaleza, que entiendan que no es solamente reemplazar, esa conexión de donde ustedes sacan esa pasión, esa inteligencia, ese espíritu y eso que nos llena a nosotros los seres humanos. Y ahí es donde nos vamos a sensibilizar con nuestro planeta y con nuestra madre tierra. Eso era lo que quería decirte, José Ignacio. Porque sí, es que tengo una fe gigante en el tema de sensibilización. Es que nosotros, mire, hay tantas campañas que crean los gobiernos, las ONGs, las organizaciones sociales, creamos mucha conciencia. Pero algo más que concientizar y de decir, hagan esto, algo más importante es dar ejemplo. Resulta que si tú como padre de familia le dices a tu hijo, no, es que tienes que hacer esto, pero realmente tu comportamiento es otro, y eso, para poder contagiar a un ser humano, tiene que ser uno como padre con su hijo. Con que ya tú hayas conquistado a tu hijo, a tu esposa, a tu hija, a tu familia, ya has hecho mucho. De ahí para allá,
ya todo es por añadidura, pero a veces nosotros somos defensores, pero lanzamos un discurso de concientizar al mundo, pero nuestras acciones en el hogar son otras. Entonces, o sea, a eso va el ejemplo, y por eso te decía, mi ejemplo es si por necesidad, y eso era más metafórico, si por necesidad yo debo que cortar un árbol, pero reemplazarlo con 2, estoy dando el ejemplo de que estoy Totalmente. defendiendo esa vida. Bueno, nada, un placer Gracias, conversar Lilian. contigo. Muy buen libro, muy buenos temas. Vamos a dejar a los compañeros y de verdad, muchísimas gracias por contestarme. Muchas Un gracias, placer. Liliana. Gracias, Gracias. Liliana. Bueno, si me permiten, nos quedan 5 minutos, ¿vale? Voy a leer el chat, y hay una pregunta aquí. Luego, si nos da tiempo, le daremos paso a Merche otra vez. Voy a leer el chat. Marisol Paredes nos dice a todas las chicas un gran abrazo y besos. Así que, chicas, un abrazo de Marisol y besos. Y dice, José Ignacio, un gran líder, siempre dispuesto a darnos una ayuda, una orientación, siempre conserva la calma para resolver un conflicto, tiene madera de líder, mi consideración y estima personal. Eso te dice Marisol Paredes. Creo que ya está en México, ¿verdad? Sí, Marisol creo que está en México. Luego... En Perú. Perú, en Perú, Perú. perdón, Marisol, perdóname. Está bien, está bien. En Maldonado, Claudia Guerra, que está en Uruguay, ¿verdad? Ahí acerté. Claudia Sí, Uruguay. Guerra nos dice, en Maldonado, en Uruguay, si cortamos un árbol, ya sea en nuestras casas, debemos plantar 3. Y pone, y se han forestado zonas que no tenían nada. Ole Uruguay. Totalmente de acuerdo con tus pensamientos. Eso te dice Claudia. Y ahora Dora te hace una pregunta. ¿Qué planes tienes, José Ignacio, en el futuro? ¿Habrá un segundo libro? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo puedes resumir tu libro en 3 palabras? Gracias y muchos éxitos. Esas son las 2 preguntas. La primera, ¿habrá un segundo libro? Y la segunda, ¿cómo puedes resumir tu libro en 3 palabras? En 3 palabras. Adelante, Ignacio. Listo, claro que sí, ya estamos trabajando, y no solo un libro. El primero se lo hizo, siempre yo voy a dar a conocer lo propio, de a dónde vengo. Ahora sí, como profesional de la psicología y como psicólogo educativo e hipnoterapeuta, voy a mezclar esos 2 trabajos en un solo libro. Me gusta mucho los números, y entonces el libro que viene va a ser sobre la historia de los números. Pero no la historia esa de, no, es que se crearon así y alguien se lo inventó, no. La mejor pedagogía para los chicos es a través de historias, enseñarles a través de historias fabulosas, de los cuentos, pero acá a través de historias, de poesía, de narraciones, de historias de origen. Pero esas historias, ¿cómo las voy a llevar a cabo? Con hipnosis. La hipnosis es para que, ¿cómo la trabajo yo? Para que la gente bote esos miedos, acabe con esos miedos, y para que se te quiten los miedos al niño si ya le han implementado miedos a las matemáticas, miedos a esto. Con la hipnosis se hace un proceso de limpieza del subconsciente y ellos van a ir directamente. Entonces tú como padre de familia, cuando tengas mi libro, se lo vas a leer, le vas a hacer enamorar de los números, pero al mismo tiempo vas a ir haciendo autohipnosis con él, vas a ser el terapeuta de tu hijo para que él se enamore, y de paso tú también al leer te vas a enamorar. Es una doble estrategia proyectada desde la psicología para que los chicos se enamoren de los números, los que somos ya grandecitos y todavía le tenemos miedo a los números nos enamoremos, porque a veces nos los han contado mal. La mala pedagogía ha hecho que muchos con los números digamos, poquito. Entonces, eso es. Y para resumir el libro, entonces José Ignacio Erazo lo resume en esta, a ver, ¿dónde está? No se la alcanza a ver. Bueno, no se alcanza a ver, pero cuando ustedes tengan en la parte de abajo, en la parte derecha hay una grafía de la tridimensionalidad. Ese libro resume el sentir. Eso, ya que me hiciste acuerdo de sacar de la mochila.
Aquí donde está mi dedo, en la parte de abajo, tridimensionalidad. El libro se resume en el sentir, pensar y actuar. 3 palabras, sentir, pensar y actuar. Yo siento como indígena, como natural de estas tierras, pienso como tal y actúo como tal. Soy coherente con esas 3 cosas. En eso se resume el libro, que tú tienes que ser tridimensional. Muchísimas gracias, Dorita. Mayra nos dice, hacer conciencia a los niños y jóvenes. Deben tener una cultura de querer y proteger la naturaleza. Eso nos dice Mayra. Vamos a darle paso a Merche. Sí. Rápidamente, Merche, a ver si llegamos. Adelante, Merche. Tiene la palabra. De lo que estaba escuchando antes, José Ignacio, era algo que me ha recordado mucho el efecto mariposa. Creo que tú te refieres a eso. Lo que estás es un poco aplicando eso que yo en algún momento alguien me ha transmitido como el efecto mariposa, que es que yo hago algo aquí y esto repercute en otra parte del mundo. No sé cuándo, pero que el efecto mariposa es que si una mariposa mueve las alas aquí, tiende y va produciendo al resto del mundo su efecto. Creo que es un poco, era confirmar que lo que tú dices es eso también, cuando dices, con el ejemplo, por supuesto, sobre todo, pero tengo que educar a mi hijo y con eso yo ya estoy haciendo algo importante. Ya eso ya se extenderá, como no sé, era preguntarte si te referías a eso también. Sí, totalmente, o sea, tal vez son conceptos diferentes, pero es el mismo objetivo que nos da el universo. Ese efecto mariposa, sí, es lo que tú haces aquí, repercute, y para mí todos estamos conectados, todos estamos en el planeta Tierra y todos tenemos conexión, entonces lo que haga en bien aquí, eso se repercute desde mi pieles para el mundo y el mundo realmente me devuelve. Entonces, mira, cuando es tanto es desde mi profesión, yo trabajo con estados alterados de conciencia. Yo puedo hacer un trabajo, algo de un tema psíquico contigo y puedo conectarme y puedo mirarte desde acá y puedo sentirte y puedo mandarte mi mejor energía y eso te va a llegar a ti. Entonces, mira, el efecto mariposa va a llegar. Y si yo te deseo el bien, aún desde acá virtualmente, ese bien te llegará a ti en abundancia y ese bien es lo que siempre, pues obviamente yo deseo a mis compañeros y a estos seres humanos que nos han creado, pues que todos vivamos, como les decía, en armonía y equilibrio, porque de eso se trata. Absolutamente aplaudo. Gracias, Merche. ¿Alguna otra compañera que quiera compartir algo con José Ignacio? Bueno, pues, después de todas las dificultades que hemos tenido de conexión y desconexión, de que se nos ha ido acabando la reunión, bueno, intentaremos juntarlas a todas. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Desde luego, José Ignacio, agradecerte de todo corazón, de parte de todos los presentes y del mío propio, por haber compartido con nosotros tus experiencias, tus conocimientos, tus dones y tus talentos. De más está decir que nos has deslumbrado realmente con tu filosofía y ojalá que el efecto mariposa, que esa mariposa no se muera nunca y que llegue a toda la mayor parte del mundo y que pueda repartir amor, conocimiento bueno, solidaridad, todo lo que tú pregonas. Y por supuesto que te deseo en nombre de todos los presentes y en mío propio el mayor de los éxitos y espero que tu próximo libro, que estoy seguro que lo será, tan enriquecedor como este, y que escribas muchos libros más. Y gracias de verdad, un honor haber contado contigo y con tu presencia. Te damos un abrazo grande y un aplauso. Gracias, José Ignacio. Gracias. Sí, gracias Fabián, gracias a todos los presentes. Reciban muchas bendiciones del universo, de la fuente creadora,
recuerden este libro para poderlo disfrutar, para los que ya tienen. Voy a hacer una cuñita aquí de despedida, y es que como psicólogo hipnoterapeuta después voy a tener registro de quienes han adquirido mi libro. Les puedo dar una consultoría personalizada, pero también una sesión de hipnosis de sanación totalmente gratis, virtual. La podemos hacer, nos conectamos a través de estos medios y se la hace familiar para que toda la familia, cuando necesitan esa armonización, yo se las puedo hacer desde acá virtualmente, se conectan y con mucho gusto yo les comparto, es como premio haber adquirido mi libro para que entremos en esa plena armonización, entonces desde el proceso de la hipnosis. Y para los que quieran tener este libro, pues obviamente lo pueden hacer a través de Amazon en versión digital y en versión de pasta blanda. Amazon lo manda a cualquier parte del mundo, y en Colombia, cuando ya compartamos este video en redes sociales en Colombia, lo pueden encontrar conmigo, y yo estoy en la ciudad de Pasto, en la ciudad de Ipiales, y lo mando a cualquier parte de Colombia con el respectivo autógrafo, con la dedicatoria, para que lo tengan. Y a quien lo tiene el libro le pido el grande favor de que me comparta una foto con mi libro en cualquier parte del mundo diciendo, mire, aquí llegó, porque ese es el objetivo, que el derecho mayor traspase las fronteras y digan, mira, realmente sí está cumpliendo ese objetivo de tocar conciencias, de tocar almas y tocar corazones. Gracias por haberme invitado, gracias por hacerme parte de su familia, gracias por disponer este espacio de tiempo para conocer de este tema, para que les llegue a sus corazones, y esto pues no se quede, digamos, solo en la mente de José Erazo, en el corazón, sino que se quede en el de todos nosotros. Un abrazo grande, grande, y el aplauso ancestral para ustedes por estar aquí. Justo y ahora la inteligencia universal nos puso para compartir este lindo momento. Bendiciones. Muchas gracias, José Ignacio. Oasis de Escritores te da las gracias de corazón. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.